Sí, muchas de las moléculas señales no pueden ingresar a la célula porque no son hidrofóbicas o porque son grandes o lo que sea, pues entonces, ¿cómo pueden generar un efecto sobre la célula? Pues bueno, vamos a poner un ejemplo de varios principales que existen. Está muy bueno pues que lo revisen, en un futuro quizás hacemos otros videos, pero por hoy el tiempo que nos queda nos da para conversar de uno solo de ellos. Tenemos receptores, perdón, tenemos proteínas asociadas a receptores. Tenemos proteínas G asociadas a receptores. Tenemos, por ejemplo, receptores con actividad tirosina quinasa. Tenemos también receptores asociados con proteínas tirosina quinasa. Y tenemos receptores con otras actividades que incluyen, por ejemplo, las actividades, actividades como, por ejemplo, treonina quinasa, perdón, actividades como, por ejemplo, la serina treonina quinasa o cosas así. Entonces, ahí vamos a encontrar una amplia diversidad. Vamos a hablar con relativa profundidad de este primero y luego pues nos introducimos ligeramente o mencionamos ligeramente los otros. Vamos a dibujar entonces acá una membrana abreviada que la dibujamos con esto que representa las cabezas de fosfato. De afuera necesitamos más espacio adentro. Listo, ahí tenemos entonces nuestra capa lipídica de la parte extracelular. Entonces, ahora vamos a dibujar acá un receptor. ¿Listo? Que es un receptor que es transmembrana. ¿Listo? Vamos a dibujarlo acá con un dominio extracelular y con otro dominio intracelular. Ahora, este receptor va a interactuar con una molécula señal. Por ejemplo, un factor de crecimiento o alguna cosa así va a llegar y va a interactuar ahí en el sitio activo del receptor y lo va a activar. El receptor, al otro lado, entonces está asociado con unas proteínas que se llaman las proteínas G, que las dibujaré acá de color rojo. Dibujaré una que llamaré beta y otra que llamaré alfa, que está acá de abajo. ¿Listo? Entonces, estas son las proteínas G. Proteína G asociada al receptor. Una vez ha interactuado la proteína G con la hormona, pues entonces ocurre una activación de este complejo intracelular. Y esa activación entonces moviliza, por ejemplo, en este caso, la proteína G alfa, que es la que se encuentra acá, la moviliza y hace que se despegue de acá y se movilice a través de la membrana y asociada a la membrana.
Y alfa se va a movilizar hasta dónde? Se va a movilizar hasta una proteína que se llama la adenilatociclasa. ¿Qué va a hacer la adenilatociclasa? Pues bueno, la adenilatociclasa cuando interactúa con la proteína G-alfa, pues lo que le va a pasar es que se va a activar. Vamos a dibujarla activada así. Como que ¡pum! Explotó. Algo le pasó. Entonces, una vez se activa, entonces la adenilatociclasa va a empezar a cumplir su función. ¿Cuál es la función de la adenilatociclasa? La función de esta proteína es tomar ATP y convertirlo en otra cosa que se va a llamar AMP cíclico. Adenosin monofosfato cíclico. Listo. Se pierden dos fosfatos y se forma un ciclo entre la adenina y el fosfato que quedó y eso se llama AMP cíclico. Y entonces ese AMP cíclico por acción de esta proteína de adenilatociclasa, pues entonces se me va a empezar a acumular en el interior de la célula por la acción de esta enzima de acá. Y así sucesivamente aparece mucho AMP cíclico. Y entonces, ¿para qué sirve ese AMP cíclico? El AMP cíclico en este caso constituye un segundo mensajero muy importante. El mensajero primario es este de acá. Y este AMP cíclico entonces constituye un mensajero secundario, un segundo mensajero, que ese segundo mensajero con quién va a interactuar. Vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a tener acá el siguiente complejo proteico, que está constituido por un sistema represor, que son las proteínas que regulan esto, y vamos a tener otras proteínas que vamos a llamar las proteínas C. C y C. Listo. ¿Qué hace C? C lo que normalmente hace es que toma el glucógeno, que es la forma en la cual la célula animal almacena la glucosa, toma el glucógeno y lo hidroliza para producir glucosa que pueda ser utilizada. Pero ella no va a hacer eso cuando se encuentre interactuando con el represor. Cuando el represor se encuentra ahí unido, pues entonces no va a poder adelantar su actividad. Pero ahora, si este complejo tetramérico que vemos acá de 4 proteínas interactúa con este AMP cíclico, pues entonces lo que va a pasar, que lo dibujaré por acá de este lado, es que el represor, que es el verde, se va a asociar con el AMP cíclico. Esa interacción con el AMP cíclico entonces lleva a que el represor se separe de la proteína C, que va a quedar ya libre ahí en el citoplasma. Y cuando queda libre en el citoplasma, pues entonces esta proteína C ya puede hacer lo que hace, que es tomar el glucógeno y convertirlo en glucosa. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo en el cual podemos ver cómo se transduce la señal, que esto es una transducción de señal a través de un segundo mensajero. ¿Por qué razón? Porque es que la molécula señalizadora no puede ingresar por cuestiones de polaridad, tamaño o lo que sea a la célula. Entonces interactúa con un receptor que está asociado en este caso a proteínas G y eso provoca pues esta cascada metabólica que se describió acá que activa la degradación del glucógeno. Un ejemplo entonces de transducción de señal. Muchas gracias.